Bendecido día del Señor para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy nos hemos reunido de nuevo desde nuestras casas a escuchar la palabra de Dios, para seguir siendo ministrados por el Espíritu Santo. Pero antes de exponernos a la verdad de las Escrituras, quisiera que cada uno de nosotros inclinemos nuestros rostros y busquemos al Señor en oración. Vamos a orar cada uno de nosotros, allí desde cada uno de nuestros hogares. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, Dios de todo poder, Dios de toda esperanza. A ti hemos venido esta mañana a conocer tu palabra, a conocerte a través de ella, a ser ministrados por ella, a ser confrontados por ella, a ser consolados por ella. Hoy hemos venido a escuchar tu voz, mi Dios, que podamos centrarnos en tu verdad y que puedas despertar en nosotros una mayor pasión por tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en el día de hoy vamos a estudiar juntos una porción de las Escrituras que se encuentra exactamente en el libro de los Hechos. Pero antes de leer esta porción de las Escrituras que se encuentra en Hechos capítulo 2, yo quiero darles un poco de contexto acerca del tema central del libro de los Hechos. Y lo primero que yo quiero decirles es que el libro de los Hechos se encarga de narrarnos los primeros años de la Iglesia Apostólica. Estamos en un proceso de transición allí en el libro de los Hechos y vamos a ver todos estos detalles a lo largo de estos capítulos. Y lo primero que quiero decirles es que el libro de los Hechos comienza con nuestro amado Señor Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca del reino de Dios. Otra de las cosas que tenemos allí de Jesús instruyendo a sus discípulos es que tenemos a nuestro Señor Jesús prometiéndole a sus discípulos de que el Espíritu Santo vendría pronto a ellos y que los llenaría con su presencia personal. Pero Jesús también le dice que Él tiene que irse y va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, quien les dará el poder a cada uno de los discípulos de Cristo para ser sus testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así que en resumen, mis amados hermanos, el libro de los Hechos es una historia de Jesús guiando a su pueblo en el poder del Espíritu Santo para que ellos puedan ir por todo el mundo invitando a las naciones a vivir bajo el reino de Cristo. Así que es eso lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Cómo Dios empieza a dar a conocer su nombre a través de su iglesia y a todas las naciones. Así que sin más preámbulos, luego de tener una idea del tema central de este libro, acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, por favor. Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante. Declara la palabra del Señor lo siguiente, comienza así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El sermón de hoy lo he titulado Una iglesia viva, porque es eso precisamente lo que tenemos aquí cuando leemos esta porción de las Escrituras. Nosotros cuando vemos un poco hacia atrás en el libro de los Hechos, nos encontramos con el primer sermón apostólico. Un sermón sin duda alguna evangelístico, un sermón sin duda alguna cristocéntrico. El sermón del apóstol Pedro estaba centrado en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, en la encarnación de Cristo e incluso en la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de ese mensaje poderoso que el Señor usa grandemente, como 3,000 personas se convierten al Evangelio. Esto sin duda alguna es un gran avivamiento. Como 3,000 personas viniendo al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Casi 3,000 personas dispuestas por la obra de Cristo para vivir bajo el reino de nuestro amado Señor. Así que aquí tenemos vidas transformadas que se reducen en un estilo de vida que se hace visible a todos alrededor. Como bien decía un siervo de Cristo,
Si el Espíritu Santo llena una comunidad, hablando de la iglesia, esa debe resultar en una nueva forma de pensar. Eso debe resultar en una nueva perspectiva del mundo y de la vida, cosas que el mundo tiene y que el mundo nos ofrece. Ahora lo que tenemos aquí es hombres y mujeres transformados, que ahora comienzan a amar lo que antes odiaban y ahora comienzan a odiar lo que antes amaban. Es una transformación total. Es eso lo que es el arrepentimiento verdadero, ir en sentido contrario. Cada uno de estos hombres y mujeres van ahora en sentido contrario. Ahora se dirigen a una relación personal con Cristo. Ahora se dirigen a un empoderamiento por medio del Espíritu Santo. Ahora tenemos a una comunidad que ha sido salvada por medio de la fe y que ahora es llena, dominada y controlada por el Espíritu de Dios. Así que yo quiero ver algunas señales aquí de lo que nos permiten ver de por qué esta es una iglesia viva. Hay algunas evidencias aquí que nos permitirán ver cómo luce una iglesia controlada, dominada y llena del Espíritu Santo de Dios. Y la primera señal que yo tengo aquí en mis notas, mi primer pensamiento lleva por título, hambre por la verdad. Esa es la primera característica que vemos en esta comunidad transformada, hambre por la verdad. Miren cómo Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, nos los narra. Versículo 41 de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra, aquí la idea es los que creyeron en el Evangelio, miren la idea, primero creen y los que recibieron su palabra luego fueron bautizados y luego se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y lean esto, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, esta iglesia comienza a tener un amor por la verdad de Dios. Es contradictorio nosotros estar llenos del Espíritu Santo y al mismo tiempo rechazar y no tener pasión por la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. El texto dice, y perseveraban. Estas personas no solamente oían un sermón. La idea aquí en nuestro texto es que estas personas, estos creyentes, se dedicaban al estudio constante de las Escrituras. Y esto es sumamente magistral para cada uno de nosotros. Miren, hoy en día es fácil encontrar iglesias que se reúnen semanalmente. Hoy es fácil encontrar iglesias que cada domingo llenan sus locales. Quizás ahora mismo no porque estamos en cuarentena, pero previa a esto era muy fácil encontrar eso. Pero es algo no común el encontrar iglesias que realmente estén apasionadas por la verdad. Es muy fácil llenar las sillas de un local. Pero lo difícil y lo que hace la esencia de la vida cristiana es tener una comunidad de gracia apasionada por la verdad. Esto que vemos aquí no es solo una asistencia fiel de parte de los primeros cristianos en la iglesia apostólica. No tenemos aquí un ritual constante de simplemente ir cada domingo, sentarnos y escuchar. Lo que tenemos aquí es una iglesia apasionada por la verdad, enamorados de la verdad. El texto dice que perseveraban cada día en la doctrina de los apóstoles. Lo que está diciendo nuestro texto es que todos los días ellos se dedicaban al estudio y al entendimiento de la palabra de Dios. Y hacían esto como si su vida dependiera de ello. Y realmente era así. Miren mis hermanos, nosotros nos alimentamos cada día porque sabemos que nuestra vida depende de ello. Sabemos que si no nos alimentamos, nuestros cuerpos sufrirán daño y podemos experimentar enfermedades o muerte. Por esa razón nos alimentamos constantemente porque nuestra vida depende de ello. Pero los creyentes de la primera iglesia apostólica entienden claramente esta realidad. Ellos saben que su vida, su alma, depende del estudio y de la fe en las Escrituras. Miren mis hermanos, los creyentes de la iglesia apostólica entendían que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos entendían el llamado de anhelar la palabra de Dios, así como los bebés anhelan la leche y el alimento. Hoy en día, sin duda alguna, que vemos a nuestro alrededor y es algo que nos duele grandemente, supermercados abiertos y los locales de las iglesias cerradas. Cuando abren los supermercados y cierran los locales de la iglesia, nos están diciendo qué es realmente lo que nuestra sociedad considera importante o indispensable. Nuestra sociedad nos está diciendo que más importante es el alimento que perece que la palabra de Dios que permanece.
Pues nosotros como verdaderos cristianos, como una comunidad de gracia que ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo, nosotros debemos amar la verdad, anhelar la verdad y apasionarnos por la verdad. Y repito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de las cosas que el texto nos dice es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues si nosotros miramos un poco hacia la predicación apostólica, nosotros nos encontramos que lo que enseñaban los apóstoles era acerca de la persona de Cristo, acerca de la obra de Cristo, acerca del ministerio de Cristo, acerca de la encarnación de Cristo, acerca de la resurrección de Cristo y acerca de la ascensión de Cristo. Y el texto nos dice que ellos perseveraban en esta doctrina. Hermanos, la verdad en la que persevera la iglesia o la que perseveraba la iglesia años atrás es la verdad en la que la iglesia debería perseverar hoy. Nosotros no tenemos por qué estar buscando nuevas revelaciones. Nosotros no debemos por qué estar buscando nuevas profecías. Cada una de las realidades que el creyente necesita conocer terminaron cuando el canon se cerró en el libro de Apocalipsis. La Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los padres y de los profetas, ahora, dice la Biblia, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Él, como dice Juan capítulo 1, es el Logos, es la palabra, es la revelación a través de la cual Dios nos habla. Y el libro de Apocalipsis comienza, esta es la revelación del Hijo. Y el libro de Apocalipsis termina, nadie añade esta revelación. Quiere decir que todo lo que tú y yo necesitamos saber ya nos fue dado. De hecho, las profecías en la Biblia, los sueños en la Biblia, no tenían que ver con nada personal de las personas. Yo no sé si tú has analizado realmente tu Biblia, pero las profecías en la Biblia apuntaban a Jesucristo y al plan de redención de Dios. Nada tenía que ver con aspectos personales de la vida de las personas. Todo apuntaba a nuestro Redentor, quien es el tema central de todas las Escrituras. Y el fundamento fue puesto, dice Pablo a los Efesios. El fundamento de los apóstoles fue puesto. Y cuando tú construyes una casa, el fundamento se pone una sola vez y para siempre. Por lo tanto, no necesitamos nuevas revelaciones. Por lo tanto, no necesitamos nuevas profecías. Por lo tanto, no necesitamos sueños. No necesitamos más apóstoles. El fundamento fue puesto una vez y para siempre. Y saben que tú y yo deberíamos imitar el ejemplo de la iglesia apostólica, que perseveraban no en una nueva doctrina, sino en la doctrina que ya había sido entregada, en la doctrina apostólica. Y hay algo más que nos dice el versículo 43 de nuestro texto y va conectado con esta idea de esa pasión por la verdad. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor. La iglesia experimentó asombro y miedo ante la absoluta realidad de lo que dijeron e hicieron los apóstoles. Ellos estaban impactados, fueron movidos a un temor reverente a Dios. No miedo, un temor reverente, de un reconocimiento que viene de un reconocimiento de la grandeza del Dios al que servimos. Hermanos, el texto nos dice que la iglesia estaba asombrada al escuchar la verdad que los apóstoles predicaban. La iglesia estaba asombrada al ver lo que los apóstoles hacían. La verdad de Dios debe producir un asombro y temor reverente en nosotros. El asombro abruma la mente primeramente para llegar a nuestro corazón. Hermanos, el cristianismo no solo se trata de aceptar la verdad. El cristianismo no se trata de solo tener la verdad de nuestro intelecto. El cristianismo se trata de que esa verdad que nosotros escuchamos capture nuestros corazones para que de esa manera produzca asombro en nuestras vidas y temor reverente hacia nuestro Dios. Hermanos, cada vez que vemos la verdad de Dios, cada vez que escuchamos la verdad de Dios, esto debería movernos a asombro. ¿Te pasa esto cuando escuchas una predicación? ¿Te pasa esto cuando abres tu Biblia en la mañana? Cada vez que leemos algo acerca del plan redentor de Dios, del carácter de Dios, de las obras de Dios, esto debe movernos a asombro a cada uno de nosotros.
Así que esta iglesia no se limitaba a un conocimiento seco y áspero, frío, sino que la verdad de Dios que ellos escucharon por parte de los apóstoles y los hechos que hicieron los apóstoles los movían a una vida de asombro y de temor reverente a Dios. Así que esta es una iglesia que ama la verdad. Pero en segundo lugar, otra de las señales de esta iglesia viva es que esta es una iglesia que ama la comunión. Así es, esta es una iglesia que ama la comunión. Y miren cómo lo declara nuestro texto. En el versículo 44, nuestra narrativa nos dice que todos los que habían creído estaban juntos, no separados, no distanciados, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto es increíble. Hermanos, mi falta de deseo en estar con los hermanos niega la obra del Espíritu Santo en mí. Por eso es que es tan grave cuando vemos personas que no se congregan regularmente. Porque esto simplemente está indicando una falta de pasión y de deseo de estar junto al pueblo de Dios. Y eso sin duda alguna, este tipo de actitudes niega la obra del Espíritu Santo tanto en ti como en mí. Nuestro amado Dios ha determinado que nosotros podamos crecer y conocerle cada día más a través de la comunión junto al pueblo de Dios. Acompáñeme a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer primeramente Efesios capítulo 3. Y luego regresamos al libro de los Hechos. Dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 lo siguiente. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, subrayen esa palabra, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con la iglesia local. Y la pregunta que le podemos hacer a Pablo aquí, Pablo, ¿qué cosas nosotros podemos comprender solamente estando con la comunidad de gracia? ¿Qué cosas, Pablo? Y Pablo nos dice cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo nos está diciendo aquí en primer lugar que Dios ha determinado que tú y yo podamos comprender aún más el amor de Dios, uno de los atributos magistrales del Dios al que servimos. Pero Pablo dice que solamente este atributo de Dios, el amor de Dios, se puede comprender como Dios le place únicamente estando junto a la comunidad de gracia, o sea, únicamente estando con la iglesia local. ¿Ven eso? ¿Ven que no somos salvados para vivir aislados, sino para estar juntos al pueblo de Dios? Y Dios usará eso para que solamente juntos podamos comprender aún más el amor de Dios. Pero no termina allí, ahora leamos Efesios capítulo 4, 15 al 16, donde Pablo dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, hay una conexión entre la verdad y el amor, la verdad nunca está desligada, el amor, nunca está desligado de la verdad, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, miren esto, bien concertado y unido, no separado, y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora Pablo nos dice que no solamente junto a la comunidad de gracia vamos a comprender mayormente el amor de Dios, sino que Pablo nos está diciendo que hay cosas que Dios necesita transformar en tu vida y en la mía, que únicamente serán cambiadas estando en una iglesia local. ¿Ves eso? Necesitamos la iglesia local para comprender aún mayor el amor de Dios, y necesitamos la iglesia local para crecer juntos. Y si hay algo que tú y yo necesitamos es crecer. Y Dios ha determinado hacer eso a través de su esposa, a través de su iglesia. Y esto es algo maravilloso. Y hoy día no nos hemos podido juntar como queremos. Nos encontramos en cuarentena y en 1000 otras cosas más. Pero yo quiero decirles que en estos días hay algo que me ha estado preocupando mucho.
Parece que el pueblo de Dios se ha encerrado únicamente en la idea de que, bueno, la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros. Y yo quiero decirte que eso es verdad. La iglesia no es un edificio. La iglesia la componen el grupo de hombres y mujeres que han sido salvadas por gracia. Ellos son las piedras vivas, como dice Pedro, que construyen esta iglesia. Pero aunque eso es cierto, hay otra verdad que estamos olvidando hoy. En estos días veía una imagen que circulaba por las redes sociales y que muchos creyentes fieles, que yo entiendo que aman al Señor, la habían compartido. Y en la imagen se describía a una persona o una figura que simbolizaba a Satanás y a otra que simbolizaba a Dios. Y esta imagen decía lo siguiente: Satanás diciéndole a Dios, te cerré iglesias. Supuestamente en esa frase Dios responde, no, tú no me cerraste esa iglesia, yo me abrí una iglesia en cada casa. Y teníamos cristianos compartiendo eso por allí. Y algunos nos recuerdan, realmente la iglesia no está cerrada, porque la iglesia somos nosotros. Y eso es verdad, hermanos. Y a veces pienso que cuando compartimos frases como esas en estos días, es como si estuviésemos diciendo que lo que está pasando no ha afectado en nada al pueblo de Dios. Es como si estuviésemos diciendo que nada de lo que está pasando ha afectado el cuerpo de Cristo. O sea que, bueno, como los locales no son la iglesia, sino que la iglesia somos nosotros, no importa que nos cierren los locales. Como si realmente estuviéramos viviendo lo que es la iglesia en su sentido completo en estos momentos. Yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que tengan cuidado con cada frase que comparten y que leen, porque muchas de ellas transmiten frases ambiguas e ideas incompletas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la iglesia no se reúne, no puede ser iglesia. Así es. Cuando la iglesia no se reúne, no puede funcionar como iglesia en todo el sentido de lo que la iglesia significa. Nosotros leemos en el Salmo 133 un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros. Y pudiera usar muchos textos más, pero miren lo que este texto dice. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos separados, no dice juntos en armonía. Y al final del Salmo 133, tú lo puedes leer, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente cuando la iglesia se reúne, Dios envía una bendición especial cuando la iglesia se reúne. Quiere decir que cuando la iglesia no está reunida, no está experimentando esa bendición que Dios ha prometido derramar únicamente cuando su iglesia se reúne. Así que si nosotros estamos compartiendo estas frases por allí, como si sencillamente lo que está pasando no nos está afectando como iglesia, creo que nosotros estamos en serios problemas. Y creo que eso también es un indicativo de lo poco que conocemos nuestras Biblias. Yo deseo una iglesia que sean como los de Berea, que escuchaban todas las cosas y las escudriñaban a ver si eran verdad. Hoy en día nos llega un audio en WhatsApp y inmediatamente lo pasamos a 50 personas. Miren, mis hermanos, la Biblia nos enseña que la iglesia, siempre que se habla de la iglesia, se dice, cuando os reunís, cuando estaban reunidos, cuando estén reunidos, siempre la Biblia concibe a la iglesia todos juntos. Es más, la palabra iglesia en el griego significa eclesía. Entre sus ideas transmite el pensamiento de que es la asamblea de los santos, la reunión de los santos. Quiere decir que la iglesia solo funciona como iglesia cuando ésta se reúne. La iglesia es esa convocatoria, esa asamblea de los que han sido llamados de afuera, de los que han sido transformados. Yo quiero decirles que esto no es la iglesia mientras estamos en nuestras casas escuchando un sermón por internet. Yo quiero decirte eso, no existe ningún sustituto, escucha bien, no existe ningún sustituto a las reuniones presenciales de la iglesia. Nada se puede comparar. Esto no es la iglesia, esto es un culto familiar en cada uno de nuestros hogares. Hermanos míos, si esto no carga tu corazón, cuando pasamos tantas semanas sin reunirnos, tú estás en graves problemas, porque una iglesia viva anhela la comunión.
En estos días leía el testimonio de un siervo del Señor que dice que en un tiempo de su vida tuvo que estar hospitalizado por unas múltiples operaciones o diferentes operaciones que tuvieron que practicarle. Y luego de 2 semanas fuera de la iglesia, luego de 2 semanas fuera del culto, él dice que el doctor se acerca a él y le informa que debe estar otra semana más hospitalizado. Y él dice que inmediatamente allí en la habitación de su hospital él lo que hizo fue llorar. Y su llanto era porque venía otro domingo, un tercer domingo, sin estar junto al pueblo de Dios. Nosotros llevamos como 10 domingos sin reunirnos con el pueblo de Dios. ¿Has llorado por eso? Yo los extraño mucho a ustedes. Ahora mismo me encuentro aquí solamente con mi esposa en esta oficina grabando este sermón, mirando esta cámara y pensando en muchos de ustedes. No me hace feliz estar fuera de mi iglesia local. Y mucho menos cuando te toca salir a la calle y ves cantidades de personas en la calle, pero nuestro local está cerrado. Ves talleres mecánicos abiertos de ropa, pero los locales de la iglesia cerrados. En Mississippi en estos días quemaron el local de una iglesia. Y para aquellos que dicen, bueno, la iglesia no es el local, somos nosotros. ¿Tú crees que realmente eso no nos está enviando un mensaje de cuánto nuestra sociedad odia a la iglesia? Y no me digas que es porque quieren cuidarnos. No me digas eso, hermano. Sal a la calle y date cuenta si es realmente que quieren cuidarnos. Las mismas organizaciones que hoy establecen supuestas leyes para cuidarnos son las mismas organizaciones que están aprobando el aborto como salud sexual y el cambio de género como salud sexual. ¿Crees tú que te están cuidando? Es increíble cómo hoy muchas de las naciones en las que la cuarentena se ha llevado de manera estricta tienen un número, lamentablemente, tristemente, un número increíble de muertos donde la cuarentena se ha llevado muy estricta. A veces siento que no estamos usando nuestra mente para honrar a Dios. Y obviamente mi idea no es darte aquí un curso de medicina. Yo no soy médico, yo soy pastor. Pero hay cosas, mi amado hermano, mi amada hermana, que solo requieren sentido común. Yo anhelo estar con mi iglesia, porque a través de ella puedo comprender más el amor de Dios, porque a través de ella puedo ser transformado. Mira lo que pasa en esta iglesia apostólica, ellos aman estar juntos. Y mira lo que sucede en el verso 45 de nuestro texto de Hechos capítulo 2, siguiendo con la idea de este punto. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, ellos dejaron de valorar cosas que antes valoraban. ¿Se acuerdan lo que te dije al principio? Que en esta transformación que Dios obró por medio de la primera predicación apostólica, que fue la que expuso el apóstol Pedro, ¿saben qué fue lo que pasó? Dios transformó su corazón, les dio un nuevo corazón, puso su espíritu dentro de ellos para que pudieran obedecerle. Y ellos comenzaron a odiar lo que antes amaban y a amar lo que antes odiaban. Ahora ellos empiezan a odiar las cosas materiales o a no valorarlas por encima de sus hermanos y comienzan a desprenderse de sus propiedades y comienzan a mostrar generosidad. Como bien decía un siervo del Señor, esta gente no estaba vendiendo para hacer negocios. A nosotros nos encanta vender lo usado para sacarle un dinero, en vez de regalar lo que ya usamos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ellos se estaban desgastando para ayudar a sus hermanos. Hermanos, Dios promete suplir nuestras necesidades y muchas veces lo hace usando a otros creyentes. Cuando ayudamos hermanos, y a veces los entiendo un poco, pero quiero que entiendan esta realidad de la Biblia, a veces decimos, hermano, me da pena que ustedes me ayuden. A la luz de la Biblia eso no funciona así, a menos que tú seas un perezoso y un irresponsable. Pero mientras ese no sea tu caso, la Biblia nos enseña que Dios ha prometido responder esas oraciones. De cuando le rogamos a Él, Padre, suple nuestras necesidades. Nuestro Dios ha prometido responder ese ruego usando a otros cristianos para ayudarnos a nosotros. Hermanos, Dios nos regala a nosotros, no para nuestra realización personal,
Dios muchas veces nos prospera a nosotros para que nosotros podamos suplir las necesidades de otros. Es como cuando Pablo dice en Efesios 4, que el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo lo que es bueno para ayudar al que tiene necesidad. Y se está refiriendo específicamente a los hermanos en la fe. Hermanos, los primeros cristianos, sin duda alguna, y lo podemos ver aquí, estaban tan seguros, estaban tan convencidos en las promesas de Dios, que dejaron ir todo lo que tenían para ayudarse unos a otros. Ellos no estaban pensando, wow, y si vendemos esto y le damos a los hermanos, y después ¿con qué nos quedamos? No. Ellos estaban tan confiados de que Dios iba a proveer, que ellos se entregaron, se desprendieron de muchas de las cosas que tenían para suplir las necesidades de sus hermanos. Esta gente estaba vendiendo lo que tenía para hacer tesoros en los cielos. Hermanos, cuando yo me enfoco en llenar la necesidad del otro, yo comienzo a mostrar que valoro lo que antes no valoraba. Alguien decía claramente, la comunión, escucha bien, la comunión radical fue el antídoto contra el materialismo. ¿Tú quieres lidiar contra el materialismo y el egoísmo que hay en tu corazón? Comienza a ser generoso. Y mira lo que dice el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, sin duda alguna debemos ser más desprendidos. Debemos ser más generosos. Muchos odian la comunión cristiana hoy porque el tener comunión con otros implica que al tener comunión con el hermano tal, yo voy a comenzar a conocer las necesidades del hermano tal y no voy a poder hacerme de la vista gorda de sus necesidades. Pero algunos no quieren tener comunión con los hermanos, no solo porque el acercarse a ellos va a involucrar conocer sus necesidades, sino porque el familiarizarse estrechamente con ellos va a traer consigo el que ellos conozcan cosas de ti que tú no quieres que conozcan. Es por esa razón por la que muchos aborrecen la comunión, pero quiero decirte que este tipo de actitudes niega la llenura del Espíritu Santo en ti. Y la Biblia nos enseña en Efesios 5 y en Colosenses 3 que ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por la palabra del Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo mora en ti y otra cosa es que el Espíritu Santo te esté controlando a ti. Y yo no estoy hablando de saltar como locos o de hablar en lengua como locos, yo estoy hablando de esta realidad. Hermanos, la comunión cristiana me permite ver las necesidades de mis hermanos y así poder ayudar. Hermanos, la iglesia, escuchen bien esto, decía John MacArthur, la iglesia es el único compañerismo que dura para siempre. Todos los demás compañerismos que tenemos en esta tierra un día terminarán. Pero la comunión que tenemos con la iglesia presencial dura para siempre. ¿Sentimos hoy dolor por no tener este compañerismo? ¿Sentimos tristeza por no tener este compañerismo? ¿Recuerda las palabras del salmista? Porque solamente allí, a la reunión de la iglesia, envía Jehová bendición. Solamente allí. Cuando la iglesia se reúne presencialmente, en ese momento es cuando el cielo y la tierra se juntan para ver una gloria única que solo se ve en esa reunión. Hermanos, que Dios nos permita tener una mayor pasión por nuestra iglesia. Y dentro de este mismo punto de la comunión dice que ellos partían el pan. Y algunos creen que se hace alusión aquí a la Santa Cena o sencillamente a la comunión en la mesa. En el pueblo judío las comidas tenían un alto sentido de comunión. Para el judío tener comunión involucraba siempre un plato de comida. Y dice el texto que ellos lo hacían con corazones generosos y alegres, con sencillez de corazón. Ellos eran generosos y como bien decía un predicador, gente generosa es usualmente gente alegre. Pero gente mezquina, gente dura, como decimos aquí, nunca va a experimentar la verdadera alegría. Los hombres y mujeres cristianos que son generosos experimentarán alegría.
Pero no solamente tenemos eso, y con esto voy cerrando. Aquí tenemos también no solamente una iglesia que ama la verdad, no solamente una iglesia que ama la comunión en todo el sentido de lo que eso involucra, sino que también, en tercer lugar, esta es una iglesia perseverante en oración. Lo podemos ver en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no solamente eso, sino en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era una iglesia que no solamente tenían contacto entre ellos de manera horizontal, sino que tenían contacto con Dios de manera vertical. Esta es una iglesia que entendía lo vital y la importancia de que el pueblo de Dios invoque el nombre de su Dios. El pastor Rubén y yo siempre hablamos acerca de la tristeza que nos traía el ver tantas ausencias en los cultos de oración. Y a veces pensamos, ¿será porque es el día, porque eran los miércoles? Y cuando los pasamos los domingos, sin duda alguna aumentó un poco, pero todavía más del 50% estaba ausente allí. Quiere decir que el problema no era el día, el problema no es el tiempo. Es una resistencia a esto. Pero yo quiero decirte que si tú eres un verdadero creyente, debes amar el tiempo en la comunión con tus hermanos. Debes amar y apasionarte por estos tiempos de oración. Y alguien decía lo siguiente: cuando la Biblia nos dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos, Jesús nos dice que establezcamos más seminarios. ¿Verdad que no? ¿Saben qué dice Jesús? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y no quiere decir que estamos en contra de los seminarios. Nuestra iglesia tiene un seminario y creemos que Dios nos ha llamado a conocerle aún más, y los seminarios han sido un gran instrumento de ello. Sin olvidar que la iglesia local tiene esa principal responsabilidad. Pero el Cristo dice, orad al Señor de la mies, orad. Esa es la parte importante. Cuando juntas la oración y la palabra, son los ministerios más importantes que debe sostener una iglesia. A veces hay gente que me dice, pastor, es que orar es lo más importante. Es importante, pero la palabra de Dios también lo es. Por eso los apóstoles decían, tenemos que seguir perseverando en el ministerio de oración y la palabra. Hermanos, el propósito número 1 de la oración no es simplemente que vayamos a Dios a pedir cosas y a pedir cosas, aunque Dios se complace en escuchar nuestras peticiones. Alguien lo definía así: el propósito principal de la oración es es escudriñar el corazón de Dios para conocer su carácter y entrar en sus propósitos y luego experimentar su poder y participar en su gloria. La oración es un medio de adoración y nos acercamos en oraciones para conocer a Dios. Y Él conoce lo que yo le voy a decir, pero yo no lo conozco a Él lo suficiente. Por eso la oración es un maravilloso medio para eso. Hermanos, esta es una iglesia que ora. Una iglesia viva tendrá sus miembros de rodillas, derramando sus corazones ante su Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Pero en último lugar, esta es una iglesia apasionada por la adoración. Verso 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Adorar no es cantar. A veces pensamos que adoramos porque cantamos. No, alguien puede cantar sin adorar. Para nada, la adoración es más bien, decía alguien, es mi ofrecimiento y mi rendición a mi Dios, quien es sumamente supremo y glorioso. Y al yo saber que Él es supremo y glorioso, yo no puedo hacer otra cosa que rendir mi vida a Él. Y obviamente esta adoración de ofrecimiento y rendición a Dios tiene múltiples expresiones a lo largo de la semana. Y alguien decía, la obediencia es mi mejor adoración. Si no, lean Romanos 12. Luego que Pablo dice a la iglesia que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional al Señor, mira el resto de lo que viene, obediencia. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Aunque la adoración involucra cantar, cantar no es solamente adoración. Hermanos míos, esta iglesia apostólica dio su vida por el Señor. ¿Se acuerdan el sermón del domingo pasado?
pues estos hermanos estaban desgastando completamente como un sacrificio de libación ante Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 115 que nos convertimos en lo que adoramos. Por lo tanto, si nosotros adoramos a Dios, nos parecemos a Él. Y mira el resultado que produce el tener una iglesia que adora a Dios a través de su obediencia. Verso 43, dice nuestro texto, y sobrevino temor a toda persona. Verso 47, y tenían favor con todo el pueblo. Temor y favor con el pueblo. Esto es lo que pasó en la vida de estos creyentes luego que ellos escucharon las maravillas de Dios. Hermanos, el escuchar las maravillas de Dios nos permite experimentar reverencia a Dios. Miren, decía un siervo de Dios, un Dios que no inspira asombro y temor, no me moverá nunca a la obediencia. Un Dios que no inspira asombro y temor, nunca me moverá a la obediencia. Por eso es como una locura llamar a un Dios tan excelso, tan grande, tan glorioso, tan temible, Diosito, como muchos lo llaman. No, Él no es Diosito, Él es Dios con D mayúscula, el creador de los cielos y de la tierra, el que destruyó a Sodoma y a Gomorra, el que ha obrado con poder, el Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente, que vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Este es nuestro Dios. Y cuando tú escuchas hablar de este Dios, esto debe inspirar en ti asombro y temor. Cada una de las clases que nuestro pastor Rubén está exponiendo cada semana debe inspirar asombro y temor porque él está exponiendo un conocimiento más amplio de quién es nuestro Dios. Por cierto, esta iglesia amaba las enseñanzas de su iglesia local. Hoy en día parece que estamos más interesados en escuchar a John MacArthur, a Piper, Steve Lawson, Sugel, y créeme, no hay ningún pecado escuchar a estos hombres. Yo los escucho y son hombres sumamente maravillosos a quienes Dios está usando grandemente. Pero John MacArthur no es tu pastor, ni siquiera te conoce. Sugel Michelin no es tu pastor. Dios te ha puesto en esta iglesia para que nutras tu alma con las predicaciones mayormente de esta iglesia. Miren mis hermanos, pero no solamente esta vida de adoración de esta iglesia no solo produjo temor y asombro, sino un espíritu, un celo evangelístico. El texto dice que tenían favor con todo el pueblo. Fue tan poderoso lo que Dios estaba haciendo en la iglesia apostólica que Dios les concedió gracia aún con los inconversos. Hermanos, esta es una iglesia viva. Esta es una iglesia que ama la verdad. Esta es una iglesia que ama la comunión. Esta es una iglesia perseverante en oración. Esta es una iglesia apasionada por la adoración, lo cual trajo como resultado reverencia y asombro por Dios y celo evangelístico. El testificar de las obras de Dios, el dar a conocer a Cristo. Recuerda que el libro de los Hechos comienza Cristo diciéndole a su iglesia que enviaría el Espíritu Santo para investirlos de poder, para que ellos fueran desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, anunciando el nombre de Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de los Hechos, una iglesia dando a conocer el nombre de Cristo. Hermanos, así luce una iglesia apasionada por Cristo y por su misión. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula. Si eres parte del cuerpo de Cristo, esto es para ti. Que el Espíritu Santo, si realmente mora en nosotros y nos controla, que realmente nos avive, que realmente nos despierte en un mundo como el que nos ha tocado vivir. Necesitamos una iglesia que ame la verdad, que escudriñe todo a la luz de las Escrituras. Necesitamos una iglesia que ame la revelación escrita, estos 66 libros que han sido dados para nuestro crecimiento, para conocer a nuestro Dios. Una iglesia que no simplemente repite lo que ve, una iglesia temerosa. Necesitamos a una iglesia que ame la comunión, una iglesia que se quebrante y que llore
cuando se le impide reunirse. Si no, miren a nuestros hermanos que son perseguidos en muchos países del mundo, quienes aún con todas las limitaciones y quienes están expuestos a una muerte segura, a pesar de eso, ellos se reúnen. Y ellos no simplemente dicen, bueno, no somos el local, nosotros somos la iglesia. Recuerden, eso es verdad. Somos nosotros la iglesia, no un local. Pero cuando el mundo nos persigue, se opone a nosotros de diferentes maneras, nosotros terminaremos afectados de una manera u otra. Y nosotros debemos apasionarlos por la comunión. Estar dispuestos a involucrarnos en las necesidades de nuestros hermanos. Todos somos un cuerpo en Cristo. Nosotros debemos ser una iglesia perseverante en oración. Una iglesia que anhele ese tiempo cuando su pueblo se reúna. Si no, mira a la iglesia apostólica, quien también era perseguida, y los tiene reuniéndose en las casas. Nada los limitó, ni siquiera la espada que les iba a cortar la cabeza. No tenían miedo a la muerte. Ellos amaban, valoraban algo más que su propia vida, y era Cristo y su obra. Necesitamos una iglesia apasionada por la adoración, una iglesia que se desgaste radicalmente en obediencia, y que esto traiga como resultado un temor reverente y un celo evangelístico. Que Dios obre con poder en su iglesia en Venezuela, y que podamos tener más iglesias vivas en nuestro país. Que la gracia del Señor esté con nosotros y que muy pronto podamos estar juntos.